Muy buen día a todos los que están conectados. Buenas tardes también para quienes están del otro lado del mundo y que de cierta manera pues la internet nos une. Bienvenidos a esta serie de seminarios de inteligencia artificial a través de las jornadas de inteligencia artificial que se llevan organizando ahora para el mes de mayo y con un tema que tiene que ver con pues los avances y perspectivas de la inteligencia artificial en la educación, inclusión, impacto en la sociedad. Tema fundamental que pues será tratado por el doctor Jordi Linares Pellicer, quien nos estará dando su perspectiva, su experiencia y por supuesto creo que es una gran oportunidad para intercambiar también experiencias, ideas, hacerle preguntas y creo que además estos foros para eso son, para que ustedes se sientan bien a gusto y podamos interactuar. Para esto, pues quiero dar la bienvenida a nuestra coordinadora del Grupo de Inteligencia Artificial en la Educación Superior de Anuya STIC, la doctora Carmen Díaz Novelo, y también a uno de los colaboradores de este grupo, el maestro Adrián Lira, quien llevará también la sesión de preguntas y respuestas. Pues Carmen, no me queda otra más que dar la bienvenida y por supuesto enhorabuena y a disfrutar, porque de eso se trata este momento. Muchas gracias, maestro José Luis Ponce, pues realmente como en las jornadas anteriores es un honor, un placer tener el día de hoy al doctor Jordi Linares y también contar con la presencia de todos ustedes que son quienes realmente pues hacen estas jornadas. Esto se hace, pues platicábamos hace un momentito, como diría el maestro José Luis, tras bambalinas con el doctor Jordi, pues esa importancia de seguir socializando estos temas, de seguir apoyándonos y pues sabemos de esas necesidades que tenemos en nuestras instituciones. Pero yo no voy a hablar realmente aquí, el que va a hablar es el doctor Jordi y por eso les voy a hacer una breve pues, lectura de su semblanza, muy breve. Sabemos que, pues, que realmente es muy amplia toda esta trayectoria que él tiene y sobre todo también pues en estos temas de inteligencia artificial y de esta manera pues les leo brevemente parte de esta semblanza. El doctor Jordi Linares es licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Valencia, es doctor en informática también de la misma universidad, máster universitario en software libre por la Universidad Oberta de Cataluña y máster universitario en inteligencia artificial por la Universidad Internacional de La Rioja. Es líder del grupo de investigación Vertex Lead del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial, donde pertenece a su comité científico-técnico. Se ha especializado en la aplicación de las últimas tecnologías de inteligencia artificial en HCI, que es Human Computer Interaction, en campos como la educación, la salud, la asistencia y mejora de los procesos de interacción en el entorno en personas con diversidad funcional. Investigador principal en diversos proyectos europeos y nacionales, tanto públicos como privados, centrados en las últimas innovaciones de la inteligencia artificial en la educación y la salud. Es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, campus de Alcoy, donde centra su actividad docente en interacción RBRA en inteligencia artificial. Y bueno, pues como ustedes pueden ver, el día de hoy tenemos este gusto de contar con él y que nos haga favor de impartir esta conferencia. Y como dice el maestro José Luis, vamos a aprovechar, vamos a poner allí las preguntas que ustedes quieran realizar conforme vaya desarrollándose esta conferencia. Y doctor Jordi, pues le cedemos la palabra y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Muy bien, voy a ver, a compartir pantalla. Vamos a ver. Bueno, se ve, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, buenos días allí, en el otro lado del Atlántico. Buenas tardes, aquí en España. Para mí, primero que nada, es un placer, por supuesto, aceptar la invitación de Anúyez y Anúyez TIC. Para mí es, bueno, pues comentábamos también en bambalinas que una de las cosas que más me gustan llevar a cabo y que creo que complementan mucho y son muy necesarias
para los que nos dedicamos a este mundo de la inteligencia artificial es justamente participar en este tipo de jornadas, de eventos, de charlas, porque estamos viviendo, sin lugar a dudas, un momento muy importante de disrupción, quizá el más interesante que vamos a abordar como seres humanos. Y de alguna manera, pues, el transmitir lo que está ocurriendo en estos momentos, las posibilidades y sobre todo centrarse en lo positivo de estas herramientas, que siempre es uno de mis objetivos, pues yo creo que es muy necesario, ¿no? Y para mí es un placer participar y haber sido invitado, ¿no? Como bien me han presentado, pues sí, pertenezco a la Universidad Politécnica de Valencia, en España, donde tenemos un instituto de investigación, quizá uno de los más importantes de España, con más de 150 investigadores y muchos de ellos con una larga trayectoria en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y ahí la verdad es que tengo pues, el placer de liderar un grupo de investigación que nos centramos quizá en los aspectos más gratificantes de la inteligencia artificial en estos momentos, que de alguna manera son los relacionados con lo que llamamos en inglés Human-Computer Interaction, interacción del hombre y la máquina. La inteligencia artificial ha venido en este sector a ayudarnos de una manera extraordinaria, ¿no? Porque de alguna manera, como ahora comentaremos, voy a hacer una presentación bastante informal, no ir recurriendo en exceso de tecnicismos, pero bueno, la inteligencia artificial es este elemento que de alguna manera se está convirtiendo como un gran intermediario entre nosotros y la complejidad del mundo. El mundo es complejo, su interpretación, la interacción con él es muy complejo. La inteligencia artificial puede ser ese elemento que de alguna manera nos dote de superpoderes, por decirlo de una manera, porque vamos a ser mucho más capaces día a día de poder llevar a cabo nuestras tareas, nuestros procesos de aprendizaje, eh, tareas de carácter personal, profesional. La inteligencia artificial puede ser ese elemento intermedio que de alguna manera pues, actúa como un asistente muy poderoso y en esta área es donde nosotros realmente nos gusta trabajar, realizar nuestra investigación y donde, bueno, pues en los últimos, yo diría, 10 años, esto ha sido un no parar, ¿no? En cuanto a que hemos vivido una, un crecimiento exponencial de las posibilidades bueno, lo comentaremos ahora, motivadas evidentemente por bueno, pues una conjunción de factores, ¿no? La ampliación o la capacidad de los ordenadores de las máquinas actuales gracias a las GPUs, a las unidades, tarjetas gráficas y su utilización en redes neuronales y lo que eso significa. Y luego, bueno, pues también el tener grandes colecciones de información en Internet. En Internet información espectacular. Y la combinación de estos factores ha hecho que haya un antes y un después de los últimos 10 años. Pero vamos allá, vamos a introducir un poco, a ir hablando un poco de algunas cosas que estimamos nosotros siempre muy importantes cuando hablamos de inteligencia artificial. Y esto es verdad, es, el ser humano en su ADN, como ser humano. Nosotros, si algo nos caracteriza y nos ha hecho supervivir como especies, es nuestra capacidad de usar la tecnología, entendiendo la tecnología como una piedra, como un palo, como para recolectar fruta, como crear la rueda. Es decir, todo humano, día a día, pues ante cualquier acción rutinaria, utiliza utensilios, utiliza sus manos para poder, con esos elementos, auxiliar sus actividades y hacer sus actividades pues, de una manera más sencilla, manipular su entorno. Bueno, pues esto no es más la inteligencia artificial que el último de los objetivos en esta creación de herramientas que de alguna manera pues, nos permiten hacer cada vez cosas más espectaculares, por decirlo de alguna manera. La diferencia, evidentemente, es que estamos entrando en un terreno donde hasta ahora no habíamos entrado, que es en algunas características cognitivas humanas, donde no habíamos tenido una tecnología, una herramienta que de alguna manera pudiese llegar incluso pues, a competir y superar algunas de nuestras capacidades cognitivas más especiales, ¿vale?
El ordenador, como sabemos, la computadora ha sido un paso muy importante, transformador, pero realmente si nos fijamos en la historia de los ordenadores, de las computadoras, bueno, yo llevo como muchísimos años en este campo, en el campo de la informática, y sí, bueno, pues, evidentemente yo empecé con esto cuando tenía 13 años y las cosas han cambiado mucho, pero no hemos visto un cambio realmente tan disruptivo como el que estamos teniendo ahora. Y el ordenador, evidentemente, pues donde ha resultado muy interesantes en resolver tareas eh, donde tenemos que procesar grandes cantidades, volúmenes de información, donde de alguna manera tenemos que realizar muchos cálculos. Y en ese sentido, evidentemente, el ordenador, desde sus inicios, las computadoras nos han superado, evidentemente, ¿no? Y poquito a poquito hemos ido resolviendo tareas más sofisticadas, pero ha habido una barrera tradicional en el tipo de actividades o de retos que el ordenador no podía abordar. Y algunos de los retos el ser humano los aborda con gran facilidad y para nosotros, los que nos dedicamos a esto de la inteligencia artificial, bueno, pues son auténticos retos que hasta hace poco, relativamente poco, algunos de ellos eran vistos con escepticismo, incluso de si seríamos capaces de resolverlos. Y la cosa está cambiando. Por tanto, de alguna manera, todos sabemos que si nosotros, ¿qué es lo que hace bien una computadora, ¿no? ¿Qué es lo que hace bien un ordenador? Yo explico programación desde hace muchísimos años, programo desde que tenía 13 años, y todos más o menos sabemos o tenemos esa idea de que al final, si tenemos un conjunto de pasos muy claro, ¿vale? Definido, un método, eh, una, mm, una receta, ¿no? De, de cómo transformar una determinada entrada en una salida, ese es el típico problema que los ordenadores pueden resolver muy bien. Hay que explicarles con detalles, sin ambigüedades, exactamente cómo transformar las entradas en las salidas. Damos, en este sentido, soluciones, ¿no? Pero esto no es lo que el ser humano es capaz de hacer, ni mucho menos, ¿no? En este sentido, el ser humano no es capaz de realizar este tipo de cálculos y procesamiento de información y algunas de las cosas que hacemos con las computadoras tan rápido y tan bien, evidentemente. El ser humano se ha quedado atrás, pero es aún muy superior en muchísimas otras características, ¿no? A mí me gusta hacer referencia justamente a este premio Nobel, este doctor Daniel Kahneman, ha fallecido no hace demasiado tiempo. Tiene un libro bastante interesante que yo recomiendo su lectura, que es Pensar rápido, pensar despacio, donde de alguna manera, bastante simplista en algunos aspectos, pero yo creo que muy bien enfocada, divide nuestra propia capacidad, nuestro propio cerebro, ¿no? En dos sistemas, ¿no? El sistema uno, que es el que da una respuesta rápida, son procesos automáticos, rápidos, todo lo que relacionamos con cosas inconscientes, ¿no? Que de alguna manera no asimilamos a procesos que, digamos, que nos lleven un esfuerzo mental, ¿no? Son cosas que vemos las cosas y las reconocemos, leemos y leemos con facilidad, más o menos, ¿no? Todo esto formaría parte del sistema uno. Y el doctor Kahneman hablaba del sistema 2 como esta otra parte, digamos, de nuestro pensamiento deliberado, creativo, innovador, el que, digamos, nos obliga a parar y pensar, ¿no? Este pensamiento, este pensar despacio, ¿no? Y de alguna manera teníamos retos, tanto en el sistema uno como en el sistema 2 donde no teníamos una solución. Y la inteligencia artificial no es nada nuevo, llevamos con ella muchísimo tiempo, pero aún así, muchos problemas del sistema uno y muchísimos más del sistema 2 pues se nos venían resistiendo, ¿no? Y de alguna manera, pues ahí estamos, ¿no? De alguna manera, la IA actual, la inteligencia artificial actual, pues ya tiene bastantes soluciones en lo que podríamos decir el sistema uno, ¿eh? Es decir, esto lo describe muy bien el doctor Andrew Ng,
donde dice cualquier cosa que un ser humano más o menos puede resolver en un segundo de pensamiento es más que probable que la IA en estos momentos lo pueda resolver. Y en cierta manera es así, ¿vale? Tenemos en estos momentos soluciones muy poderosas para todo lo que tiene que ver con este tipo de actividades relacionadas con la percepción, la interpretación, una toma de decisión muy rápida, muy inconsciente. Todo esto empieza a estar bastante bien resuelto. Donde nos está costando, evidentemente, son más en el sistema 2. Y en términos actuales podríamos decir ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, pues ChatGPT, que me imagino que es una herramienta que todos conocen, pues de alguna manera pues transita, ¿vale? Entre el sistema 1 y el sistema 2, pero está más en sistema 1. No tiene características de sistema 2, sus capacidades de razonamiento, de planificación, siguen siendo bastante limitadas, porque entre otras cosas produce los tokens, ¿no? las respuestas a la misma velocidad, invierte el mismo cálculo en la producción de cada una de las palabras que nos da como respuesta, lo cual pues evidentemente no es así cuando nos enfrentamos a determinadas preguntas. Hay muchas preguntas que tenemos que parar y pensar. En ese tipo de preguntas es donde estos sistemas como ChatGPT, Gemini, Copilot o Claude, ¿vale? Todos estos sistemas que empiezan pues, a ser ubicuos prácticamente, bueno, pues hay muchos problemas que tenemos muy bien identificados que no son capaces de resolver y que evidentemente pues, se está trabajando justamente en que lo sean, o sea, que sean capaces de resolver esos problemas. Por tanto, esto es muy interesante cuando hacemos una transición de realizar programas tradicionales a cambiar de paradigma, y en la inteligencia artificial empezamos a hablar de esto del aprendizaje automático, donde de alguna manera pues, voy a dar alguna pincelada, pero yo creo que muchos están familiarizados con el término, pero que de alguna manera es intentar imitar lo que nosotros llevamos a cabo para ser capaces de resolver determinados problemas. Hay determinados problemas para los cuales no tenemos esa receta, ese algoritmo, esa colección de pasos que de forma precisa, dada una entrada, nos da una salida, ¿no? Yo siempre pongo el típico problema, es muy clásico. Un niño de 2 o 3 años, la imagen de un perro o de un gato, sabe perfectamente que es un perro y un gato. En cambio, eso ha sido tradicionalmente uno de los problemas más difíciles de llevar a una computadora, a un ordenador. Es muy complicado, ¿no? Porque, bueno, pues hay cientos de razas de perros y gatos y pueden estar fotografiados desde diferentes posiciones. ¿Cómo lo aprende un ser humano? Lo aprende a través de ejemplos. ¿Y qué hace con esos ejemplos? Pues incluso de una manera no consciente es capaz de retener los patrones que identifican estos elementos, ¿no? Y si examinamos nuestro cerebro, no hay imágenes de perros y de gatos, ¿no? Pero somos, de alguna manera, nuestra red neuronal propia, ¿no? Esas 86.000 millones de neuronas, de alguna manera han recogido esos patrones íntimos, ¿vale? Que permiten distinguir, procesar lo que percibimos con nuestros ojos y va a nuestro córtex visual, nos permite de alguna manera discernir los patrones que con mayor seguridad hace que lo que estamos viendo sea un perro o un gato. El aprendizaje automático implica ejemplos, implica datos, Internet por eso es muy importante, pero hay otra línea de la inteligencia artificial más relacionada con el sistema 2, más relacionada con razonamiento, planificación, que es el aprendizaje por refuerzo, donde en estos momentos también las redes neuronales están dando muy buenas soluciones a procesos donde tenemos un espacio de búsqueda enorme, donde es necesario pues, pensar, por decirlo de una manera, muchísimo, como podría ser jugar al ajedrez, y este tipo de problemas, donde la combinación de posibilidades es exponencial y de alguna manera pues, hay que pensar, no podemos explorar todas las posibles combinaciones, tenemos que intentar
en ese árbol de posibilidades, intentar podar, irnos por ramas que sean muy prometedoras, hacer combinaciones pero muy bien dirigidas, y en este sentido la inteligencia artificial también está dando unos pasos realmente significativos. Por tanto, estamos pasando de la deducción a la inducción cuando hablamos de aprendizaje automático. El aprendizaje automático es uno de los campos más importantes de la inteligencia artificial, el que nos lleva justamente hoy a estar hablando de esto, porque en realidad es el objetivo. El objetivo es pasar de la deducción, de dar una receta, un algoritmo preciso de qué es lo que el ordenador tiene que resolver, qué es lo que hace de forma natural, su hardware así está preparado, a intentar crear modelos matemáticos que de alguna manera imiten esa extracción que de forma natural el ser humano tiene a la hora de aprender determinados problemas, donde a partir de ejemplos, a partir de instancias del problema, es capaz de ir aprendiendo e incluso incapaz de explicar después, de formalizar este conocimiento, ¿no? Esto cualquier doctor especialista, yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunos, y te das cuenta a los 5 minutos de que no vamos a llegar a través de la programación tradicional a resolver su problema, porque te está describiendo cómo determinar si un determinado problema en la piel es un cáncer o no es un cáncer, y empieza a describirte y empieza a haber irregularidades, el pensamiento es difuso, excepciones mil, y te das cuenta de que el propio profesional, el propio ser humano ha aprendido, el radiólogo ha aprendido, como lo ha aprendido un niño, a distinguir gatos y perros a través de unos conocimientos evidentemente preliminares, pero también la visualización y el análisis y una larga experiencia, ¿no? A través de ejemplos, ¿no? Entonces, eso es la inducción, y esto es lo que la inteligencia artificial de alguna manera ha intentado llevar a cabo, o sea, clonar de alguna manera ese proceso que permite igualar de alguna manera, o intentar igualar de alguna manera, esa capacidad tan innata del ser humano de aprender a partir de ejemplos. Aprendizaje automático, donde el rey en estos momentos es lo que llamamos deep learning, aprendizaje profundo. Hay muchísimas posibilidades para abordar este reto, pero en estos momentos, bueno, pues la técnica reina en estos momentos son las redes neuronales artificiales, que de alguna manera intentan implementar esa buena idea de nuestro cerebro con 86.000 millones de neuronas interconectadas, cada una de ellas con potenciales miles de neuronas. Es decir, no tenemos una gran unidad central de proceso, sino tenemos 86.000 millones de pequeñas unidades de cálculo interconectadas que en conjunto son capaces de resolver problemas muy complejos. Pero cada una de esas neuronas hace una actividad muy básica, muy sencilla. Es la unión, es la sinergia, ¿no? de contar con esta gran, masiva red, lo que nos dota, ¿no? de las capacidades cognitivas que tenemos. Bueno, pues cogemos la idea, ¿no? Y cogemos la idea, implementamos lo que tenemos ahí, que es una neurona artificial, que no es más que una función matemática muy simple, muy simple, que a partir de unas entradas, ¿vale? Unas entradas que podemos tener, pueden ser las imágenes de un perro, de un gato. Lo único que hacemos, es muy sencillo, lo único que hacemos es utilizar unos parámetros, unos pesos, unos valores numéricos, unos números, que inicializamos de manera aleatoria, con valores aleatorios, porque entendemos que esta neurona aún no sabe nada. Y le pasamos un elemento, puede ser un perro, un gato, y pueden ser estas X, ¿no? Estos elementos de entrada. Esto se va a multiplicar por estos pesos, estos parámetros de alguna manera le dicen lo importante que son. Ese producto modula la importancia de cada uno de los elementos de entrada, que podrían ser los píxeles, los puntos de cada imagen. Esto se suma, se hace una operación matemática muy simple que intenta, por ejemplo, que si el resultado es un gato, que sea un 0, y si el resultado es un perro, que sea un 1.
Y en este proceso de entrenamiento, la neurona artificial empieza no sabiendo resolver el problema. ¿Por qué? Porque estos pesos, estos valores son aleatorios y por tanto el resultado va a ser aleatorio, pero nos va a dar un valor y nosotros sabemos si le hemos pasado a un perro o un gato. Esto es lo que llamamos aprendizaje supervisado. Podemos calcular el error, ¿no? que inicialmente es aleatorio lo que va a salir aquí, no va a salirnos un 0 o un 1, y a lo mejor nos sale un 0,3 y tendría que salir un 1 porque es un perro, por ejemplo, y entonces, pero sabemos el error. He cometido un error de 0,7 y ese error utilizando nuestras matemáticas, el gradiente y derivadas y el backpropagation y otras técnicas nos permiten jugar con estos pesos, con estos parámetros y modificarlos. Modificarlos para que de alguna manera la próxima vez que yo pase una imagen similar haya más probabilidad que este resultado, si lo que tengo es un perro, sea pues próximo a 0, por ejemplo, y si es un gato, próximo a 1. ¿eh? Y con este proceso de entrenamiento, alimentando este sistema con muchísimos datos, ¿no? Y aquí vienen los problemas de los datos, de dónde los sacamos, el sesgo de los datos, la calidad de los datos, en fin. Pero alimentando este sistema, poco a poco somos capaces de igualar las capacidades, incluso superar en muchos casos nuestras capacidades. El tema es que con una única de estas neuronas no hacemos nada. Tenemos que crear estas redes donde esto simplemente es una pequeña unidad y que, como ocurre con las neuronas biológicas, tenemos que interconectar de forma masiva, pero igualmente someterlas a ese proceso de entrenamiento. Y luego aquí vienen cosas muy interesantes. Yo doy docencia a veces de inteligencia artificial a profesores, a periodistas, a ilustradores, diseñadores, y les tengo que explicar, cuando entrenamos una red neuronal de estas características, lo siento, pero las redes neuronales artificiales, lo siento, no se quedan con los elementos de entrenamiento. Lo único que nos quedamos son con estos parámetros. Y esos parámetros son un conjunto de valores numéricos que, de alguna manera, para cada una de las cientos de miles o millones de neuronas, la importancia que deben de dar a sus entradas. Y de alguna manera esos valores numéricos sintetizan las características más íntimas de la información con la cual esta red neuronal ha sido entrenada. No hay imágenes. No hay imágenes de perros y gatos. No hay texto en ChatGPT. Si estás utilizando una herramienta que a partir de un texto genera una imagen, como puede ser DALL-E o puede ser una de estas herramientas, no te están copiando. No tiene una copia de tu trabajo. Los datos de entrenamiento no están aquí. Es lo más similar a lo que nos puede quedar en nuestro cerebro si un artista ve arte, si una persona lee, si una persona aprende a programar y ve mucho código de programación. Al final, ¿qué es lo que nos queda en nuestro cerebro? Patrones que nos permiten, de alguna manera, generar información utilizando esos patrones que hemos almacenado. Pues las redes neuronales artificiales hacen lo mismo. Estos debates sobre si entrenar o no entrenar, un material protegido, el sentirnos de alguna manera que está abusando de nuestro trabajo, todos estos temas, de alguna manera, con los conocimientos adecuados, pues la gente empieza a entender de alguna manera que las cosas no son necesariamente como mucha gente piensa, que aún cree que ChatGPT tiene texto, ¿vale? Y que de alguna manera hace como una especie de mezcla del texto, o las herramientas que generan imágenes a partir de texto, de alguna manera hace alguna especie de composición de todas las imágenes y que han robado el trabajo de los artistas. No está material de entrenamiento, solo miran. Las redes neuronales artificiales miran, leen y se quedan con patrones. Nos gustará más o menos, pero hay una importante analogía con nuestra propia red neuronal biológica. Todo esto cambió en el 2012, fue el punto de partida cuando las redes neuronales artificiales empezaron a dar muy buenos resultados, pues gracias al hardware, gracias a estas tarjetas gráficas, gracias a la presencia de Internet y de grandes bases de datos o información que podíamos entrenar.
y de alguna manera hemos empezado a resolver la gran parte de los problemas del sistema 1 y empezamos a resolver también los del sistema 2 como al menos una nueva visión, un nuevo enfoque que hasta ahora no habíamos abordado, que es el aprendizaje por refuerzo. Creatividad. Sí, sí, creatividad, sí. Esto es Ideogram, una de las muchísimas herramientas que tenemos, algunas libres, que a partir de un simple texto nos permite generar una imagen. Y sí, es creativa. Bueno, la creatividad no se tiene o no se tiene. Hay una escala de grises, hay toda una taxonomía. Hay creatividad por parte de las redes neuronales artificiales y de estos sistemas, por supuesto, porque si no, no habría malestar. Hay malestar, como saben, el último malestar es el mundo de la música, donde Sony Music ha lanzado 700 cartas amenazando de que no se entrenen estas redes neuronales con su material, con la música de sus creativos, de sus autores. En fin, si no fuera creativa, ¿vale? Esto no se estaría dando. Y en estos momentos sí tenemos sistemas no solo capaces de generar imágenes, sino también vídeo. En estos momentos vídeos cortos, con algunos problemas aún, música, pero podemos crear 3D, modelos 3D, modelos 3D animados, podemos crear todo tipo de contenido. En estos momentos las posibilidades son enormes. Por tanto, estamos viviendo en este mundo de la IA generativa, ¿no? Hemos pasado de la IA predictiva, donde la IA la gastábamos, pues de alguna manera, pues para ir prediciendo cosas, ¿no? Hacer predicción a partir de datos históricos, intentar predecir qué es lo que de alguna manera se puede dar. Esto es la IA predictiva, la IA generativa, donde modelos generativos, en este caso alimentados por redes neuronales, ya no son solo capaces de distinguir si a partir de una imagen es una imagen de un perro o un gato, son capaces de generar perros y gatos. Si nosotros entrenamos las redes neuronales actuales de manera adecuada, ¿vale? Si, por ejemplo, entrenamos estas redes, ahora está, digamos, la semana pasada se hizo incluso mucho más popular, ¿no? Lo que denominamos multimodalidad, con las presentaciones el lunes y el martes de OpenAI y Google, se popularizó otra vez y algo que nosotros trabajamos aquí en nuestro grupo de investigación mucho, que es la multimodalidad, ¿no? Nosotros si creamos una red neuronal artificial la podemos alimentar, y esto es muy interesante, con diferentes formas del mismo elemento. Es decir, podemos tener una imagen, su descripción en texto de lo que ahí hay en esa imagen y un sonido, por ejemplo, de esa imagen. Es decir, podríamos tener un tren, en el texto podríamos decir un tren antiguo, a vapor, y podríamos tener un sonido que recreara realmente de alguna forma ese tren, ¿no? Si eso tenemos miles de millones de elementos, nosotros podemos llevar a través de las redes neuronales cada uno de estos elementos que corresponden al mismo, ¿vale? Pero con medios diferentes, podemos, digamos, llevar esto a lo que llamamos el espacio latente, podemos de alguna manera comprimir las redes neuronales. Son excepcionales mecanismos de compresión y esta complejidad inicial de los elementos, que es una imagen, que es un texto, que es un sonido, podemos comprimirlo en un conjunto de valores, un vector de valores que llamamos embedding, ¿no? Un conjunto de elementos, y después podemos hacer que la red neuronal entienda que los tres elementos hacen referencia a lo mismo y que por tanto esos vectores los tiene que meter en el mismo lugar, en el hiperespacio, ¿no? Y de alguna manera alinear, ¿no? Y tiene que aprender que de alguna manera hay una equivalencia entre esos elementos. Si eso hacemos un entrenamiento enormemente masivo, la consecuencia es que estas redes neuronales generativas aprenden a dibujar a partir de un texto, sin almacenar imágenes, porque de alguna manera saben la relación que existe entre palabras, verbos, adjetivos y objetos, acciones, iluminación. De alguna manera lo que reside internamente
pues nos gustará más o nos gustará menos, y hay bastantes diferencias, pero muchas similitudes. Es muy parecido a lo que nos ocurre en nuestro propio cerebro. De alguna manera ha aprendido a relacionar esos conceptos, de forma que cuando ahora yo le digo, dibújame o créame una imagen realista de un tren, pero en este caso moderno, si el entrenamiento ha sido realmente masivo y ha encontrado elementos de muchísima diversidad, pues es capaz de crear de la nada estos elementos o a partir de la descripción de texto o de combinaciones de textos y pequeños dibujos de guía, etc. Por tanto, no es copia esto, lo que estamos viviendo. Esto es muy importante. La gente tiene que desterrar la idea esta de que el último libro que compré decía, bueno, pues este libro está prohibido ser usado para el entrenamiento de modelos de lenguaje, que es lo que reside tras ChatGPT, esta arquitectura de red neuronal que llamamos modelo de lenguaje, que en estos momentos está implementada con algo que llamamos transformer, una red neuronal muy compleja. Y a mí, yo no puedo evitar que me dé un poco de risa, en el sentido en el que estas redes neuronales, como puede ser ChatGPT, como puede ser Claude, o los modelos abiertos que los hay, y no pocos, como Llama 3, por ejemplo, que yo lo tengo instalado en mi propio ordenador. Estos modelos se han entrenado con petabytes de información. El hecho de que la red neuronal en su entrenamiento lea el libro y se quede con algún posible patrón de lo que lee en ese libro, le estamos dando mucha importancia a las cosas, ¿vale? Y que queremos de alguna manera que si después ChatGPT genera texto, ¿no? Que de alguna manera haya una trazabilidad, incluso monetaria, ¿no? De qué tendría que compensar al autor, cuando a lo mejor una palabra se genera por el 0,0000000000000000020 ceros y un 1, ¿vale? En base a tu gota de agua en este océano de información textual, ¿no? Es un debate un poco extraño y tampoco vas a poder demostrar de forma alguna que tu material ha sido utilizado en el entrenamiento, porque esto no ocurre, porque no se queda con los datos de entrenamiento. Y si es capaz de recrear información textual, ¿vale? Es porque estamos normalmente hablando de textos que aparecen cientos de miles, si no de millones de veces, y de manera estadística, pues sí que puede pasar, ¿vale? Con esos textos tan populares o una imagen tan popular como la Mona Lisa, que cuando tú le pidas a un sistema, sácame una Mona Lisa y dibújamela, que te saque una Mona Lisa. Pero esto no es lo normal, ¿vale? Y en este caso ya tenemos un marco legal que evita que tú puedas decir que por generar una Mona Lisa con uno de estos sistemas, la Mona Lisa es tuya. No, ya tenemos una legislación que eso lo evita. Por tanto, hay muchísimos paralelismos entre estas arquitecturas de redes neuronales artificiales y nuestros propios cerebros. Y un ejemplo es ChatGPT y los modelos de lenguaje. ChatGPT no fue ni mucho menos el primer modelo de lenguaje, como algunos sabéis. Fue en el 2017 cuando se publicó, digamos, la red neuronal, la arquitectura que da soporte a este tipo de modelos de lenguaje, curiosamente por parte de Google, que aún le está costando recuperar la ventaja perdida, ¿no? con esta empresa, con OpenAI, que es la que está detrás de ChatGPT. Y a mí me cuesta, y es una de las cosas que me motiva muchísimo explicar a profesores, a profesionales, ChatGPT no tiene texto. ChatGPT no tiene texto, ¿vale? Se ha entrenado con una gran cantidad de texto, pero actúa de una forma muy parecida a nuestra memoria a largo plazo. Si nos hacemos una determinada pregunta, por ejemplo, pues yo qué sé, ¿cuándo llegó Cristóbal Colón a América? ¿No? Algo que estoy seguro que ustedes han estudiado y yo, por desgracia, también muchísimas veces, ¿no? Y todos podemos decir, pues creo que es 1492. ¿Por qué? Sin consultar ninguna información somos capaces de decirlo, porque lo hemos visto muchas veces, ¿vale? Y permanece en nuestra memoria a largo plazo. Nosotros vemos muchísima información y no nos la quedamos.
nuestro cerebro también tiene una capacidad limitada, estos modelos tienen una capacidad limitada, digieren gran cantidad de texto, pero solo se quedan con esta síntesis, estos patrones de la información. Pero claro, si algo aparece con muchísima frecuencia, es mucho más probable que cuando se le pregunte a un ChatGPT, la respuesta sea correcta, ¿vale? Esto era crítico cuando ChatGPT hace tan solo una semana, la versión gratuita, no tenía conexión a Internet. Ahora tiene conexión a Internet, incluso la gratuita, con el lanzamiento de ChatGPT 4o. Y eso hace que cuando hacemos alguna pregunta, pues podemos combinar lo mejor de los dos mundos. Puedo hacer unas búsquedas previas en Internet, recuperar información relevante respecto a lo que estamos preguntando y utilizar, eso sí, las capacidades que tienen estas redes neuronales de entender el idioma como nadie, de además, al haber digerido idiomas varios, poder realizar traducciones. Como ha leído tan gran cantidad de información, sabe lo que es la poesía y puede transformar cualquier información en poesía, sabe cómo tiene que adaptar el lenguaje para explicar algo con analogías para un niño de 5 años, sabe cómo darle vueltas a las cosas para que sean más entendibles, para que sean más emotivas, para que sean más duras, para que sean más agresivas. Su capacidad de entendimiento y manipulación del lenguaje es enorme, enorme, gracias a esta pues, digestión de gran cantidad de texto. Hay modelos abiertos, esto es muy importante, no tenemos por qué utilizar los modelos propietarios de los grandes fabricantes en este mismo ordenador. Estoy seguro que en sus computadoras también pueden instalar muchos de estos modelos. Hay muchos modelos abiertos y de alguna manera pues esto también es una muy buena noticia porque nos permite de alguna manera pues escapar o tener una alternativa, digamos, a las grandes empresas tecnológicas. Y centrándonos un poco en el tema del impacto de la IA en la sociedad, esto va a ser un antes y un después, lo está haciendo, ¿vale? Nosotros nos sorprende, yo doy mucha formación y me sorprende encontrarme con gente que me dice, ¿cómo entro a esto del ChatGPT? ¿Qué tengo que poner en el Chrome? Y aún me sorprende que haya gente que no se ha sentado en ChatGPT o en Gemini y no ha realizado un poco pues, este proceso bastante impactante de descubrir una nueva herramienta, ¿no? El triunfo, en este caso, de estos modelos de lenguaje como la primera herramienta de IA bastante general. Está muy lejos aún de la IA general del ser humano, pero la verdad es que el paso ha sido notable, ¿no? Y eso tiene, evidentemente, efectos en la sociedad, porque con estas herramientas podemos hacer muchas cosas. Una de las cosas más importantes que a mí me gusta enfatizar es democratización de las tareas complejas. Esto es así. Ya no hay que ser un ingeniero para resolver determinadas cosas. Ya no hay que ser un abogado para redactar determinados contratos. Ya no hay que ser un doctor necesariamente, ¿vale?, para hacer determinados diagnosis. No hay que ser un diseñador, un artista para crear cosas interesantes. Puedo crear vídeos, puedo crear música con sistemas como Suno.ai o Udio.com. Yo puedo generar muy buena música y esto acaba de empezar. Democratización de tareas complejas. Entonces esto evidentemente lo cambia todo. Cambia la educación, cambia nuestras tareas. ¿Qué tareas vamos a hacer en 1, 2, 3 años? ¿Qué implicación va a tener esto en nuestros puestos de trabajo? ¿Cómo va a afectar esto a la sociedad? Bueno, me gusta enfatizar que esta democratización lo que va a ayudar es a la gente con talento, con la gente con motivación, con la gente que hasta ahora no ha tenido medios para poder adquirir, por ejemplo, una educación de calidad. Esto va a cambiar.
vamos a poder, ya podemos, simplemente entrando en ChatGPT o uno de estos sistemas, aprender un montón de cosas, con solo tener la motivación y el interés por aprenderlas, ¿no? Por tanto, esta democratización también va a ser muy interesante porque vamos a poder realizar actividades que antes no podíamos hacer. La asistencia personalizada. La semana pasada ya vimos, no sé si han visto las presentaciones de ChatGPT 4o y del Project Astra de Google. Nosotros en nuestro grupo de investigación ya hacemos cosas similares con otros modelos, pero la comunicación absolutamente natural, fluida, humana, emotiva y la asistencia que podemos recibir en la realización de cualquier tipo de actividad está a la vuelta de la esquina. Y esto va a ser un antes y un después, ¿vale? Porque de alguna manera pues va a tener efectos positivos, también negativos, pero va a transformar muchos sectores de nuestra sociedad. Una de las buenas cosas es la amplificación de la... Eso sin lugar a dudas. Los que están poniéndose nerviosos son grandes compañías. Sony Music se está poniendo nerviosa, yo lo entiendo. Hollywood se está poniendo muy nervioso, yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque se está democratizando la capacidad de poder crear vídeo, de poder crear música con pocos medios. Y esto significa que gente con talento y con buenas ideas puede empezar a realizar propuestas artísticas, vídeos, películas, incluso, y evidentemente esto va a ser, yo entiendo, muy beneficioso para muchísimos creadores, la mayoría, y evidentemente un riesgo para los que hasta ahora solo algunos tenían los recursos necesarios para poder realizar ese tipo, digamos, de producciones. Y por tanto, pues esto va a ser importante, pero también hay que de alguna manera ser conscientes de que justamente ahora en estos momentos las tareas o las profesiones que están en el punto de mira de la inteligencia artificial no es un carpintero, no es un electricista, es un ingeniero, es un abogado, es un médico. Yo doy clases, yo soy profesor de universidad, también somos objetivos, porque de alguna manera, aún siendo siempre necesarios, pues a lo mejor no hace falta tanta gente o a lo mejor, como mínimo, vamos a tener que cambiar nuestras tareas, nuestras actividades. Ingenieros, abogados, van a tener que cambiarlas inexorablemente por esta democratización, porque yo con ChatGPT, con Claude o con este tipo de herramientas, pues empiezo a hacer posible cosas que antes precisaba de los servicios profesionales de estos profesionales, ¿no? Y ahora no. No necesito ahora necesariamente un diseñador para crear mi página web. Pero también tenemos otras desventajas, ¿eh? La dependencia emocional. La semana pasada se volvió a popularizar la película Her de Joaquín Phoenix, protagonizada por Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson en la voz, de este sistema operativo altamente empático. Se ha popularizado además porque ha habido cierto plagio, imitación de la voz de Scarlett Johansson en lo que OpenAI pues, nos presentó la semana pasada, ¿no? Pero fuera de polémicas, esta empatía, esta capacidad tan natural de poder interactuar con un dispositivo va a crear problemas emocionales. En Asia ya está ocurriendo, los novios y las novias IA, ¿no? Y la repercusión que eso puede tener en cuanto a que puedes interactuar con una persona virtual perfecta, ¿no? Y lo que puede implicar cuando tienes que relacionar con personas humanas normales, ¿no? Y tu poca frustración o capacidad de frustración con la interacción con personas, ¿no? Esto puede tener evidentemente sus efectos negativos. El otro es la atrofia que llamamos cognitiva por inteligencia artificial. A mí ya me empieza a ocurrir de alguna manera. Lo utilizo desde toda la que tengo a mi disponibilidad y para muchísimas actividades y empieza a pasar a mayor escala
cuando pues, con los teléfonos celulares, ¿no? Pues, ya no tenemos que memorizar los números de teléfono de nuestros familiares ni realizar muchísimas cosas. Pues con la inteligencia artificial empiezo a darme cuenta de que ya no programo casi, sino delego mucho la inteligencia artificial para que me asista en programar soluciones que tengo que hacer, redactar documentos, preparar contenido educativo. Esta misma presentación, yo he utilizado inteligencia artificial. Me he grabado de manera informal durante mis tareas domésticas un par de horas, y con la transcripción de esto en perfecto castellano, yo, utilizando ChatGPT y estas herramientas, consigo de alguna manera tener lo que yo quiero decir, y de alguna manera utilizando en este caso una aplicación como Gamma.app, pues me permite generar un primer borrador de una presentación como la que estoy proyectando en estos momentos, que después evidentemente he partido de mi propio material, de mi propia voz y de mi propio conocimiento al respecto, pero después todas las tareas que pasan de esas ideas que yo tengo claras a presentar una presentación final, hacer una presentación final, ese ahorro de tiempo, esa eficiencia es enorme, ¿no? Y este es otro de los efectos, ¿no? Que podemos llegar a tener, ¿no? Que claro, bueno, yo tengo 54 años, cumplidos la semana pasada, ¿no? Y he tenido una educación tradicional. No sé qué es lo que va a ocurrir con nuestros jóvenes y qué consecuencias a medio o largo plazo puede tener el uso de esta asistencia, ¿no? Mal introducida o introducida demasiado rápido, o con profesores que no están preparados para utilizar estas herramientas porque se les ha vuelto a delegar por enésima vez, esto ocurre en todos los países del planeta, la responsabilidad que tienen que ser ellos mismos los que aprendan a descubrir las posibilidades de estas herramientas y ser capaces de transmitirlas correctamente al alumno, es decir, una nueva piedra, ¿no?, sobre la carga, muchas veces muy dura, de los docentes en todos los niveles educativos, ¿no? Por supuesto, ya lo sabéis, no os tengo que decir lo que está ocurriendo con todo lo que son fake news, ¿no? Noticias. Más que las fake news, me preocupa, bueno, pues que es relativamente fácil, yo lo tengo muy fácil en mi equipo, crear un asistente donde a través de las redes sociales pueda ir a una serie de adolescentes e intentar crear unas interacciones que de alguna manera intenten derivar su pensamiento político hacia donde a mí me interesa, porque el grado de naturalidad, perspicacia que estos agentes pueden llegar a tener en la generación del lenguaje, esto es lo que me preocupa, utilizar estas herramientas pues, para de alguna manera cambiar la opinión a grandes grupos de población. Y esto se tiene que solucionar con educación. Es decir, tenemos que introducir ya los peligros estos derivados de la inteligencia artificial, pero ya a los estudiantes en tempranas edades, ¿no? Porque los mecanismos de control confío relativamente poco, ¿vale? En la educación esto lo está cambiando todo. Yo gasto este tipo de herramientas como ChatGPT, Claude, Gemini, modelos abiertos. Lo utilizo en mi móvil, en mi celular, con mis AirPods. Lo utilizo en el coche, en el carro, ¿no? Con las manos libres, ¿no? Y me voy a 100 kilómetros de mi ciudad y tengo unas largas conversaciones a viva voz con, en este caso, ChatGPT, que es el que en este momento más me gusta, sobre cualquier tema del cual tengo interés, quiero aprender, quiero saber más. Y ahora que está conectado a Internet, además, si hago una pregunta de carácter muy específico, además tengo la tranquilidad de que no lo está sacando de su preentrenamiento, ¿no? Sí que puedo acceder a fuentes sólidas de información y darme una respuesta. Y puedes aprender prácticamente de todo con motivación. En estos momentos yo te lo digo a los estudiantes, ya me hubiese gustado a mí tener algo similar. Yo estudié mi carrera universitaria sin Internet.
tuve internet cuando terminé mi ingeniería. Con internet ya es un antes y un después, pero es que con estas herramientas esto es... Yo ya no puedo perdonar determinadas cosas en mis estudiantes a los que les doy permiso e invito a utilizar estas herramientas. Por tanto, es fundamental este cambio, y los docentes, los profesores, ellos tienen que recibir una formación. No podemos decir, bueno, pues ya, sí, pero os lo miráis vosotros. No, aquí en España, yo no sé en el caso de sus países, pero aquí en España está ocurriendo, y ocurre en Europa, de nuevo, pues decir, bueno, pues miradlo, no, o sea, el gobierno, las instituciones educativas deben de prestar el debido soporte, ¿no? de introducir adecuadamente el uso de estas tecnologías. No puede ser, de nuevo, delegar esto, porque esto es una gran disrupción, ¿no? Y es muy importante saber manejar estas herramientas, qué es lo que se puede hacer y lo que no. Esto no es una bola de cristal. No nos podemos permitir sentarnos delante de un chat GPT o un sistema de estas características y que sea como una especie de bola de cristal, ¿no? Que no sabemos por qué a veces contesta bien y a veces contesta mal. No, sí que lo podemos saber. Con el debido conocimiento sí que lo podemos saber. Yo sé cuándo me va a contestar bien o cuándo me va a contestar mal. Yo sé cuándo puede aumentar su capacidad de alucinar, de tener alucinaciones, y cuándo no. Y esto se puede corregir, esto se puede mejorar. Y hemos de transformar, por tanto, también qué es lo que tenemos que explicar a los alumnos, porque ya no tenemos que perder, no está justificado perder mucho tiempo enseñándoles procesos que gracias a la IA se han democratizado, ya no son complejos. Cuando lleguen al mercado laboral, la IA va a estar ahí. Entonces, tendremos que invertir más tiempo en otros procesos. Por ejemplo, pensamiento crítico. Por ejemplo, entendimiento profundo. Lideraje, trabajo en equipo. Las competencias tienen que cambiar, porque ya no tiene sentido que yo pase a mis alumnos de ingeniería informática, que pase 2 años haciéndoles programar cosas que pueden resolver en 30 segundos con un chat GPT o una herramienta similar. Evidentemente tienen que hacer desde cero, tienen que adquirir ciertas competencias sin asistencia, eso sí, eso por supuesto. Tienen que saber hacer muchas cosas sin ninguna herramienta, sin ninguna asistencia. Pero ya no está justificado perder tanto tiempo en algunas actividades, y tenemos que empezar a subir, a escalar en el tipo de actividades y competencias que nuestros alumnos tienen que ser capaces de conseguir, ¿no? Y para eso necesitamos ayuda, y necesitamos interactuar, y necesitamos saber lo que funciona y lo que no. Entonces hay, para mí, pocas dudas en estos momentos, cada vez menos, de la IA en la educación. Hemos pasado de la prohibición a la detección del uso de la IA, detectores de la IA, juego del gato y el del ratón, esto no sirve para nada. A cómo evalúo, yo toda la vida mis alumnos tenían que hacer estos trabajos, y ahora con estas herramientas ya esto ya no tiene sentido, ¿ahora qué hago? Pues nos complica la vida. Evidentemente tenemos que cambiar, ver lo que impartimos y de alguna manera decir, bueno, pues qué de lo que impartimos, ¿qué entiendo yo que ellos tienen que ser capaces de resolver sin ningún asistente, e incluso con un examen tradicional de hoja y lápiz y papel? ¿Y qué cosas tienen que ser ahora capaces de resolver utilizando estas herramientas bien explicadas, ¿no? Para que puedan competir y puedan alcanzar nuevas metas? Hay que balancear, ¿vale? Porque tampoco puede ser todo IA, ¿vale? Tampoco puede ser todo inteligencia artificial, porque tampoco podemos permitirnos, como nos está sucediendo en estos momentos ya en el uso de la inteligencia artificial, que nuestros alumnos no saben hablar, no son capaces de coordinar 4 sentencias, ¿no? Esto tampoco puede ocurrir. Por tanto, hemos de adaptar los planes de estudios, sin lugar a dudas, de alguna manera, porque la IA va a ser ubicua, nos guste o no nos guste. Yo lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo desde hace 2 años. Desde hace 2 años. Yo doy ingeniería, y mis alumnos, los ejemplos, por ejemplo, ya
ya no les paso a mis alumnos ejemplos, ¿vale? Con su solución, ¿no? Un problema y su solución, no. Les paso prompts, ¿no? Les paso qué es lo que deben de probar delante de una herramienta, un ChatGPT gratuito, de un Gemini, me da igual la herramienta, qué es lo que tienen que probar para aprender a resolver determinados problemas, ¿no? Con la herramienta. A ser críticos, a que vayan con cuidado, porque esto hace predicciones, no da soluciones. En estos momentos hay evidentemente un gran porcentaje aún de error en algunas actividades, aprender cuáles de ellas son más peligrosas, cuáles son más seguras, etc. Y al final la educación personalizada. Esto es una revolución. Si hacemos las cosas bien, esto lo va a cambiar todo. Cualquier persona en cualquier sitio del planeta ya no va a tener barreras. Si hacemos lo que toca, puede acceder a la mejor educación, porque puede acceder al mejor tutor virtual basado en inteligencia artificial que le lleve de la mano en un proceso de aprendizaje hacia unos objetivos, hacia unas competencias, que le podemos dotar de voz y le podemos dotar de cara, y que de alguna manera tiene paciencia infinita, la capacidad de detectar con una evaluación continua dónde hay que repetir, dónde hay que reformular, utilizar alguna analogía, explicar de alguna otra manera, adaptarse a el perfil del estudiante. Ya no tiene sentido crear un material que va a ser repartido por igual a todos los alumnos. Este material, gracias a este intermediario, que es la inteligencia artificial, puede adaptarse al perfil del alumno. Incluso las barreras idiomáticas desaparecen. Ya no es un problema que no sepamos inglés, ya no es un problema que estemos en cualquier parte del planeta, nuestro nivel educativo de partida, porque estas herramientas pueden cogernos de la mano, y nosotros estamos haciendo experimentos al respecto muy satisfactorios, coger de la mano al estudiante y ir poco a poco, además con gamificación, con una aproximación bastante lúdica, entretenida, hacia la consecución de los objetivos de aprendizaje necesarios, ¿no? Nosotros utilizamos, esto es un esquema nuestro, donde de alguna manera utilizamos un poco pues, todas estas posibilidades para crear estos tutores virtuales que van a ser muy pronto omnipresentes y que de alguna manera van a democratizar la educación. Tendrán que ser los estados, tendremos que el ser humano plantearse evidentemente que para que no hayan brechas de nuevo y que no hayan diferencias, como mínimo tendremos que garantizar, hemos de trabajar para que podamos garantizar como mínimo el acceso a Internet, el acceso a una computadora mínima, porque con eso podemos conseguir que cualquier persona con interés, motivación y ganas de aprender puede alcanzar los objetivos antes nunca soñados, ¿no? De alguna manera. La inclusión igual, las personas con diversidad funcional, que tengan algún tipo, estudiantes que tengan algún tipo pues, no necesariamente una necesidad especial, sino alguna característica, alguna característica especial, no tienen por qué sentirse desplazados y podemos, de alguna manera, incluso gente que tenga problemas con visión, de audición, la inteligencia artificial de nuevo puede estar en medio entre los objetivos académicos a cumplir, el material y la persona en cuestión, ¿vale? Y evidentemente las barreras económicas. Aquí esto nos preocupa bastante, ¿no? Que la inteligencia artificial no sea el enésimo elemento que permite diferenciar la sociedad y aumentar las diferencias entre clases. Tenemos que trabajar para que todo el mundo como mínimo pueda acceder a una computadora con acceso a Internet. Con eso y haciendo las cosas bien, y hay instituciones como nuestra universidad y otras que tienen intención, como pasó con los MOOC, los Massive Open Online Courses, de democratizar de alguna manera este conocimiento, pero con un nuevo formato. Estos profesores virtuales de inteligencia artificial que pueden ir muchísimo más allá en cuanto a la consecución
de educar y proporcionar contenidos y información interesante a cualquier persona, en cualquier idioma, en cualquier contexto económico, en cualquier lugar del planeta. Lo tenemos que hacer bien, es una obligación, porque si no estaremos siempre marcando diferentes niveles entre clases, entre ubicaciones geográficas, y esto no lo podemos permitir ya más. Las barreras idiomáticas, la traducción automática, la diversidad funcional, las posibilidades son enormes. Nosotros estamos probando este tipo de sistemas con gente que no es capaz de hablar, con alumnos de 14, 15 años que no hablan, autismo, síndrome de Down. Y con estas herramientas, la inteligencia artificial puede entender qué es lo que quieren decir, fijándose en sus gestos, en lo que dicen, con un entrenamiento particular, en este caso, al sujeto, no muy costoso. Estas barreras se pueden ir diluyendo y, de alguna manera, hacer que estas personas puedan incluso ser competentes y muy competentes en determinados puestos de trabajo que hasta ahora no podían o tenían, digamos, imposible llegar, ¿no? Por tanto, ahí tenemos una oportunidad sin precedentes. Hay que garantizar, como tenéis ahí, el acceso universal a esta tecnología. Estaríamos haciendo las cosas mal, ¿vale? Hemos de alguna manera, obligar a las grandes corporaciones, a los grandes poderes económicos y a los gobiernos que esta tecnología tiene que estar al alcance de cualquiera. A nivel de constitución, es decir, en la Constitución de México, la Constitución de España, la Constitución Europea, debería de garantizarse, como se garantizan ciertas características, ciertos derechos humanos, el acceso a Internet y a estas tecnologías, porque si no, vamos a tener evidentemente de nuevo otro elemento de diferenciación cuando tenemos la oportunidad justamente de democratizar y de adaptar la educación y el impacto social de la inteligencia artificial a los sectores más necesitados, ¿no? Otra cosa es que hayan sectores, evidentemente, que esto les parezca una buena idea, ¿no? Por tanto, hay que formar, hay que concienciar y nunca nos dejen solos a los profesionales en inteligencia artificial en absolutamente nada. Yo en todos los proyectos que participo a nivel europeo, a nivel nacional, siempre son equipos multidisciplinares. Yo tengo que trabajar con gente de la salud, con gente de la educación, porque es necesario. Tenemos un sesgo tecnológico que no puedo evitar. Las cosas me parecen más sencillas de lo que son para ciertos sectores. Creo tener las soluciones para determinadas cosas y cuando estás en un entorno educativo te das cuenta de que no es así y que evidentemente esto es una cosa multidisciplinar donde hay que participar diferentes entidades y personas con muy diferentes perfiles para garantizar que no se creen herramientas que no consigan los objetivos que pensamos que van a tener, ¿no? Y entonces, de nuevo, esta sinergia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial y el futuro, por supuesto. Yo soy muy optimista, creo que abordamos un futuro realmente que, si hacemos las cosas bien, mucho más inclusivo, un impacto de la IA en la sociedad que tiene sus aristas, que tiene sus problemas, que va a tener su repercusión en el mercado laboral, de eso no me cabe duda, pero abre muchas oportunidades que antes estaban solo abiertas o disponibles para determinados sectores de la población. Y en el caso de la educación, yo creo que es el más importante, sin lugar a dudas. La inteligencia artificial en la educación y la inclusión puede conseguir un antes y un después. Nosotros lo estamos experimentando con nuestros prototipos, con nuestros desarrollos. Lo estamos enseñando a grandes corporaciones, a grandes editoriales. El tema cuesta muchísimo cambiar el modelo educativo, el modelo de negocio de grandes editoriales que venden papel, venden libros. Es muy difícil convencer de que ahora su modelo de negocio se tiene que transformar y ellos tienen que ver cómo pueden monetizar o es un tema muy complejo, pero no hay vuelta atrás.
¿no? Y nos estamos dando cuenta de que no hay vuelta atrás y que los valientes están cambiando estas cosas y que las grandes editoriales evidentemente lo van a hacer, ¿no? Bien, creo que me he pasado un poco de lo que es el tiempo, ¿vale? Pero en cualquier caso, pues bueno, ahí tienen un poco pues el resumen, un poco de lo que nosotros desde el Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial pues entendemos que estamos viviendo este momento apasionante. Estamos muy ilusionados en cuanto a las posibilidades que todo esto puede, la inteligencia artificial sin lugar a dudas va a brindar. Esto no está exento de muchísimos retos, de muchísimos problemas, pero bueno, yo creo que yo soy optimista, ¿vale? A medio largo plazo creo que vamos a saber y espero hacer las cosas bien, así confío. Va a ser muy importante la intervención, como saben, pues de los grandes poderes del Estado, de las grandes corporaciones, etcétera. Pero evidentemente pues estamos ante la oportunidad primera de evitar que algo tan delicado, por ejemplo, como lo que es la educación, la creatividad, la creación de material creativo, música, vídeo, imagen, esto se empieza a democratizar y de alguna manera el efecto que también esto tiene es que gente con talento que hasta ahora no tenía recursos para montar un estudio de grabación o para crear música con una orquesta, pues empieza a ser posible, ¿no? Y esto pues yo creo que va a ser un antes y un después. Las grandes empresas y los grandes monopolios, los grandes lobbies, como dirían los americanos, pues del norte pues están preocupados, pero esto es lo que hay. Yo creo que son buenas noticias. Muchas gracias, Jordi. Al habla Adrián Lira de la red de inteligencia artificial de acá de Anuyestic. La verdad, una presentación que a mí particularmente me deja muchas certidumbres, mucho conocimiento, sobre todo esta relación que haces de dar certidumbre a la democratización de la inteligencia artificial y de también percibir que la inteligencia artificial es un activo, más allá de ser pasivos, ¿no? Para todas las sociedades y que nos tenemos que ir integrando en ella. Si me permites, Jordi, hay algunas preguntas que tenemos aquí de parte de los participantes y Claro, voy a irtelas haciendo. ¿Te parece bien? perfecto. Celeste Costello nos escribe y nos pregunta, ¿no? ¿Consideras que las instituciones de educación superior son las que deben definir las políticas respecto al uso de las herramientas de inteligencia artificial? Bueno, es un gran debate, ¿no? Al principio se empeñaron en hacerlo, evidentemente, y pasaron, ya sabéis, primero por la prohibición, etcétera. Y en estos momentos, yo creo que la tendencia, al menos aquí en Europa, y yo hablo concretamente de mi universidad, es delegar, en este caso, pues, al criterio exclusivo del docente, entendiendo que el docente es el que mejor conoce cuáles son, en principio, las buenas posibilidades o los buenos objetivos que se puedan alcanzar por la integración en la docencia del uso de este tipo de herramientas. Yo no he tenido en mi caso ningún tipo de restricción. En ningún momento mi universidad ha marcado una guía al respecto, prohibitiva, digo, pero sí que ha hecho un gran esfuerzo y esto es de agradecer y esto yo creo que debe de ser la tendencia de poner sobre la mesa los pros y los cons y la formación necesaria para que el profesorado entienda que el alumno va a hacer uso de estas herramientas, nos guste o no, evidentemente no necesariamente en las aulas, pero sí en su casa, y las implicaciones que eso tiene. Y de alguna manera mi universidad ha dado guías de qué es un buen uso, ¿vale? De alguna manera sí que no una política como tal, en el sentido de esto y esto es lo que se debe de hacer, sino una serie de guías, consejos, casos de uso, casos de éxito, de cómo utilizar estas herramientas adecuadamente. Yo soy más partidario de esta segunda visión, no política,
sí guías, sí casos de uso, sí formación al profesorado y poner las cosas sobre la mesa, y que el profesorado con esta información, esa formación, aquí en mi universidad, de forma gratuita, los profesores pueden participar de esta formación, ya son ellos los que toman la decisión. ¿Vale? Ya ellos tienen la libertad de cátedra que les permite tomar esa decisión. Perfecto, Jordi. Muchas gracias. Y ahora una pregunta, ahorita que mencionabas lo de las guías. ¿Estas guías están abiertas al público en general? ¿O dónde las podemos consultar en algún sitio web? Sí, sí, estas guías, en el caso de mi universidad, sí que están bueno, tenemos como una especie de oficina, ¿no? de innovación docente, en una parte especial. Yo no recuerdo exactamente dónde, pero sí que tenemos una sección especial en nuestra propia página web donde se puede acceder a estas guías y a un curso online abierto para tu propio ritmo, claro, que los profesores pueden seguir. Es un conjunto de vídeos con estas indicaciones para que de alguna manera pues, todo el mundo tenga la oportunidad de primera mano de adquirir este conocimiento y estas guías. Esto es muy importante, ¿eh? Es muy importante porque está ocurriendo, evidentemente, que se está dejando al docente solo en muchas instituciones y no es justo, porque a veces intenta hacer las cosas bien, intenta integrar estas tecnologías, pero a lo mejor no las está integrando bien, ¿no? Y a lo mejor pues, es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Hay que hacerlo bien. Y sí, en el caso de mi universidad en concreto sí que tenemos esa información y Perfecto, esta Jordi. formación gratuita. Pregunta Elizabeth Velázquez. Al aprender tecnología, por no ser de una generación en la que nació en ello, ¿cómo perder el miedo al uso de la inteligencia artificial si le sumamos el miedo a la seguridad de la información? Bueno, el miedo se aprende con la experimentación, ¿no? Yo en toda la formación que damos, lo que intento de alguna manera pues, es despertar con ejemplos muy concretos lo que son las nuevas posibilidades que estas herramientas dan, ¿no? Y con la experimentación la gente pues pierde ese respeto, ese miedo rápidamente. Con respecto a la privacidad, que es un elemento también muy importante, intento de alguna manera pues exponerles cuáles son el marco concreto. Hay modelos libres que nos podemos instalar en nuestras propias máquinas, computadoras, por tanto privacidad absoluta, pero también podemos utilizar servicios como OpenAI, podemos utilizar servicios de Microsoft, y en todos y cada uno de estos servicios, en estos momentos, incluso en el gratuito, tenemos una opción en el que él dice que no va a utilizar la información con la que vamos a interactuar para su posterior entrenamiento ni almacenamiento. Bueno, hay que confiar, ¿no? De alguna manera en que eso es así. Y en cualquier caso, pues a mí particularmente no me preocupa más que utilizar Google Drive o cualquier otro tipo de servicio en el cloud, en la nube, porque al final, pues Es una eh, herramienta. es una herramienta y al final si nos vamos a preocupar, si ellos nos dicen, ahora en estos momentos ChatGPT tiene una opción que es Temporary Chat, ¿no? Donde te dice, incluso en la gratuita, no voy a guardar nada de nuestra interacción. Pues bueno, si por cualquier historia detectáramos que esto no ha sido así, pues tendríamos incluso hasta un momento, digamos, la posibilidad de llevarles a los tribunales, por decirlo de una manera, si detectáramos que eso no fuera así. Y en cualquier caso, pues ya digo, yo tengo mi información en Google Cloud o herramientas de soporte, de backup de toda mi información en la nube. Esto es lo que hay. Me preocupa más que haya un ataque de hackers y que de un momento determinado me roben la información de mi Google Drive que la interacción en estos momentos con estos sistemas. Así es. Y pues bueno, Jordi, vamos a pasar a la última pregunta. También por el tiempo, nos comentan por acá. Muchas gracias por esta magnífica presentación. Me gustaría ser optimista como usted.
He oído que hoy en día muchas instituciones educativas han prohibido el uso del celular durante el horario de clases en varias partes del mundo, sobre todo a nivel básico, primaria, secundaria y bachillerato, por consecuencias negativas que se han visto en los niños. ¿Pasará lo mismo con la inteligencia artificial? Bueno, es una incógnita, pero uno de los países es España, ¿vale? En España en estos momentos se ha aprobado una normativa en la cual se prohíbe realmente el uso de los celulares, salvo justificado uso. Es decir, que el profesor, por razones puramente pedagógicas, porque va a utilizar alguna herramienta como Kahoot o Socrative o alguna herramienta de este estilo para dinamizar y gamificar la clase si no entienda. Pero en estos momentos en España ya se está regulando la prohibición del uso de estos dispositivos, entre otras cosas porque está más que demostrado que la introducción temprana pues no tiene los efectos positivos que podríamos pensar que hubiese podido tener. En el caso de la inteligencia artificial está ocurriendo también lo mismo. También se está aconsejando no introducirla de manera prematura, salvo, de nuevo, porque el profesor entienda que hay una experiencia educativa atendiendo a conceptos puramente pedagógicos, que entienda que el uso de esa herramienta puede despertar o ayudar a determinados objetivos de nuevo pedagógicos. Por ejemplo, hay herramientas que permiten dibujar algo muy simple y con una descripción en texto inmediatamente los niños pueden verlo al estilo de Van Gogh o de Dalí o Rembrandt. Claro, este tipo de herramientas puede despertar, incluso en edades tempranas, la curiosidad por el arte. Entonces, en este sentido, la IA, de alguna manera, pues va a estar sometida también a este tipo, yo entiendo, de regulación para evitar que si se introduce sea bajo supervisión educativa, del responsable docente y con unos objetivos pedagógicos claros y definidos, que los hay y no pocos. Pero el uso prematuro a mí también me preocupa. Esta atrofia cognitiva que hablábamos, el que al final nuestros alumnos no sean capaces de hablar, de redactar por ellos mismos en una hoja de papel un texto que de alguna manera pues, les permita describir, oye, ¿qué has hecho este fin de semana? Y que puedan hacer una redacción mínimamente. Claro, evidentemente un uso muy temprano de estas herramientas puede tener un efecto negativo y habrá que estudiarlo, por supuesto. Perfecto. Perdón, Jordi, me voy a tomar el atrevimiento, si me permites, de 2 minutos más, porque llegó una pregunta que también se me hace muy importante, como para cierre y colofón, ¿no? Susana González dice, tengo 2 preguntas que realmente están ligadas. Uno, ¿podría señalar 5 competencias indispensables en los docentes para estar a la vanguardia en materia de inteligencia artificial? Y otra, si usted le dijeran que aprenda algo más que le sea útil para su profesión, ¿qué sería? Y ya con estas preguntas me gustaría cerrar esta sección de preguntas y respuestas. Bueno, las 5 competencias indispensables en los docentes para estar a la vanguardia. Pues bueno, pues la verdad es que en estos momentos, pues si soy sincero, estoy aprendiendo, o estoy yo como profesional de inteligencia artificial que realizo mi actividad ya no docente, sino investigadora en el campo, pues estoy más a la vanguardia de algunas cosas que se puedan hacer con la inteligencia artificial a través de redes sociales como Instagram y TikTok. Parece mentira, pero algunas de las herramientas más interesantes que están apareciendo en estos momentos con fines didácticos o educativos, muchas de ellas las podemos ver en redes sociales, ¿no? Y en Facebook y demás. Básicamente hay que seguir, pues, o en LinkedIn o en seguir en X, Twitter, pues gente que esté de alguna manera pues, involucrado en el campo y leer un poco pues, cuáles son las novedades que se van produciendo en el sector. Están saliendo muchísimas, hay gran dispersión de herramientas y posibilidades, estamos saturados, ¿no? Son todos los días, van saliendo cosas nuevas, pero no es necesario que un docente esté al día de todo lo nuevo, pero sí al menos pues estar atentos de lo que ocurre con Microsoft, con OpenAI, con Google,
y eso siguiendo a determinados perfiles en redes sociales que hablen de educación y nuevas tecnologías, de alguna manera siguiendo el rastro, digamos, de 2, 3, 4, 5 personas en redes sociales que hablen semanalmente sobre estos temas, yo creo que es más que suficiente, ¿no? Y si a usted le dijeran que aprenda algo más que le sea útil para su profesión, al docente, entiendo, ¿no? Sí, me imagino que sí, en el tema de docencia. En el tema de la docencia, pues la verdad es que yo creo que la distinción que va con la distinción del docente ya no va a ser por su capacidad de conocimiento de cosas muy complejas, porque la IA va a ser capaz de hacerlas, sino pues va a ser muy importante pues el saber de alguna manera combinar lo que entendemos que debe de... Esto es muy importante. Hay mucha gente que piensa que la IA va a sustituir, o viene a sustituir la educación. Esto no es así, viene a sumar. Entonces, en esa suma está lo importante, ¿no? Es decir, las competencias, o lo que yo aprendería sería cómo sumar bien estos dos mundos, ¿no? Porque los alumnos tienen que continuar haciendo cosas que sabemos que funcionan, no hay que sustituirlas. Y tienen que trabajar en equipo, y tienen que tocar cosas, y tienen que hacer cosas, y tienen que hacer trabajos en grupo, sin ningún tipo de asistencia, y tienen que discutir, y tienen que hacer debates, y tienen que analizar problemas, y tienen que interactuar. Y también tenemos esta parte tecnológica. Las competencias, o lo que yo aprendería, sería pues todo lo que nos permita de alguna manera juntar estos dos mundos de manera innovadora, y se va a premiar en este caso pues al docente que de alguna manera esté al día, por supuesto, de las nuevas tecnologías, pero que también sepa utilizarlas adecuadamente con los métodos tradicionales, ¿no? Aprender un poco de tecnología y luego pues ver, explorar y experimentar cómo esta tecnología puede mejorar los procesos educativos y que los alumnos al final obtengan mejores resultados de aprendizaje. Muchas gracias, Jordi. Pues bueno, voy a dejar el micrófono a la maestra, a la doctora Carmen Díaz, para que nos ayude con el cierre y la despedida de este evento. Muchas gracias. Pues de verdad que ha sido una plática interesantísima y pues yo creo que lo vemos que aquí nos mantenemos todos atentos, no solamente a la plática, sino a toda esta sesión de preguntas y respuestas. Doctor Jordi, queremos agradecerle de verdad su generosidad. Sabemos que pues allí es más tarde y que usted pues ha dispuesto ese tiempo para poder compartirlo aquí con nosotros, con nuestra comunidad de educación superior, y pues agradecer a todos que, como comentaba el maestro José Luis Ponce, de toda la República se han conectado para esta sesión, esta jornada, que creo que ha sido pues realmente muy productiva y muy enriquecedora para todos. Así que le agradecemos de verdad este tiempo y pues no me queda más que agradecerle su presencia. A todos, por favor, les pido que el día de mañana nos acompañen. Tenemos noticias muy interesantes y también buenas noticias para todos ustedes, así que les esperamos el día de mañana en la jornada. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al equipo de inteligencia artificial y bueno, pues nos seguimos viendo, doctor. Le vamos a estar también contactando para poder realizar otras colaboraciones y pues muchísimas gracias nuevamente. Para mí todo un placer, ha sido excepcional para mí volver a coincidir con la doctora Díaz y en este caso, en este foro. Encantadísimo, es un tema que, como pueden ver, me apasiona, me gusta, todos los asistentes, por supuesto, pueden contactarme, pueden encontrar fácilmente en cualquier sitio a través de mi nombre o en las redes, en LinkedIn. Estoy más que abierto a que si alguien pues quiere alguna información adicional desde mi persona y desde la institución que represento, es más que un placer. Y por supuesto,
tan bonito hablar con ustedes en el otro lado del Atlántico. Tengo tan buenos recuerdos de México y en final, bueno, pues también he tenido el placer de recorrer gran parte de Latinoamérica y bueno, pues para mí es un placer enorme, pues este honor de haber participado en este webinar, en esta charla. Aquí me tienen para lo que haga falta. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Es un honor. Que no sea la primera. Y la próxima física. Sería maravilloso. Esto Sí, maravilloso, maravilloso. muchísimas gracias. Pues agradecer a Muchísimas gracias. Aaron. Agradecer a quienes estuvieron, Adrián, Froilán, Carmen, Mario, pues ya estaremos haciendo el remarketing de este seminario, de estas jornadas, para quienes quieran verlo nuevamente y sobre todo que tienen el contacto para cualquier duda. Y creo que es un solo el principio, pienso yo. Creo que es un gran principio y de verdad, muchas gracias. Gracias a Gracias, todos. hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Aprovechamos, mañana vamos a tener también otro seminario del parte de las jornadas de inteligencia artificial. El tema es construyendo un futuro sostenible, el rol de la inteligencia artificial en los objetivos de desarrollo sostenible. No se lo pierdan, es mañana a las 11 de la mañana. Si no se han inscrito, háganlo y por favor regístrense. También en otros temas, que no es de inteligencia artificial propiamente, en temas de desarrollo de Internet tendremos también mañana otro seminario, si lo puedes regresar, por favor, que tiene que ver con protegiendo el ruteo de BGP, que es un protocolo de Internet. Ese es a las 5 de la tarde. Por favor, se pueden registrar copiando el código QR para que les demos tiempo, Mario. Quienes quieran hacerlo, pueden hacerlo desde su teléfono pues los esperamos, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Seguimos con los anuncios parroquiales. Y bueno, pues también tenemos otro seminario para el día 23 de mayo a las 5 de la tarde, Cultura Digital y Ciudadanía en tiempos electorales, muy ad hoc con lo que estamos viviendo. Desinformación, alucinaciones, sentido común en el mundo espejo. Vale la pena, no se lo pierdan. 23 de mayo, 5 de la tarde. Y por supuesto, también tenemos otro seminario del Grupo de Administración Electrónica que nos va a hablar de la metodología de buenas prácticas de evaluación para el diseño, implementación y mejora de un sistema integral de información universitario, en el cual pues vamos a tener esa experiencia de nuestros expertos y creo que vale la pena. Véanlo, y por favor, copien el QR para que se puedan inscribir. Si tenemos otro anuncio parroquial, adelante. Y si no, pues bueno, los invitamos también ya, próximamente, ya tenemos por ahí el registro para el encuentro Anuy STIC, que se llevará a cabo los días 22 y 23 de octubre en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Pueden buscarlo en nuestra página de Anuy STIC o en la página encuentro-tic.anuyes.mx. Bueno, cordialmente invitados y ahora sí cerramos. Muchas gracias.